¡Almas salvajes! ¡Son almas salvajes! ¡Arrepiéntanse! ¡Almas perdidas! Entró como santo y salió sin poder caminar. Thomas, misionero radical, quedó preso en el Congo tras pelear por tierras de su iglesia. Una vez dentro, llamó almas salvajes a los presos y ellos lo sometieron a múltiples violaciones masivas que le reventaron la cadera. Acompáñanos a ver esta historia y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. El estruendo de los portones de hierro de la prisión de Makala al cerrarse fue el primer aviso de que el mundo exterior había dejado de existir para Thomas. El aire allí dentro no se respiraba, se masticaba, era una mezcla espesa de sudor rancio, excrementos y el olor metálico de la desesperación. Thomas, un hombre de piel pálida, facciones afiladas y una mirada cargada de una rectitud que rozaba la locura, no bajó la cabeza. A diferencia de los otros nuevos ingresos que temblaban al sentir el peso de la humedad de Kinshasa, él caminaba con la columna rígida, apretando una pequeña Biblia contra su pecho como si fuera un escudo antibalas. Para él, este no era un lugar de castigo, sino un campo de batalla espiritual donde él era el único soldado de Dios. Al salir al patio central, el tiempo pareció detenerse. Cientos de ojos se clavaron en él. Eran hombres de cuerpos anchos, tallados por el hambre y el trabajo forzado, de pieles oscuras que brillaban bajo un sol inclemente que no perdonaba a nadie. Thomas se detuvo en el centro del recinto y, en lugar de buscar un rincón donde pasar desapercibido, se subió a un pequeño saliente de piedra. Su voz, aguda y cargada de una arrogancia mística, cortó el murmullo del patio. Comenzó a gritar que todos allí eran almas salvajes, pecadores destinados a las llamas eternas, animales que necesitaban ser domados por la palabra de un Dios que, según él, solo hablaba a través de su boca. Los prisioneros, hombres que habían sobrevivido a guerras y a la miseria más absoluta, lo observaron con un silencio sepulcral, una calma tensa que era mucho más peligrosa que cualquier insulto. Esa arrogancia que ahora lo desbordaba era la misma que lo había traído hasta estas paredes de concreto descascarado. Thomas no era un criminal común, o al menos eso se decía a sí mismo cada noche. Meses atrás, su labor misionera se había transformado en una obsesión por el control. Se vio envuelto en un pleito violento por tierras que reclamaba para su congregación, una disputa que terminó en un enfrentamiento físico donde la sangre corrió por el barro. Thomas, convencido de que su misión justificaba cualquier medio, no mostró remordimiento ante el juez. Entró a Makala no por un error, sino por la ceguera de quien se cree por encima de las leyes humanas. Mientras seguía predicando, ignorando la atmósfera cargada de testosterona y violencia latente, Thomas no se daba cuenta de que cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Los hombres negros y corpulentos que lo rodeaban no veían a un profeta, veían a un intruso blanco que los despreciaba en su propia casa de miseria. La sombra de los edificios de la prisión comenzó a alargarse sobre el patio, marcando el fin del día y el inicio de algo mucho más oscuro. Thomas terminó su discurso con una advertencia sobre el fuego del infierno, sin sospechar que, en Makala, el infierno no esperaba a que murieras para consumirte. El silencio de los reos continuaba, una promesa muda de que la noche no sería para dormir, sino para cobrar cada una de las ofensas que aquel hombre de Dios acababa de escupirles en la cara. La oscuridad empezó a devorar los pasillos, y con ella, el último rastro de la seguridad que Thomas creía poseer. Cuando la última luz del sol se filtró por los barrotes oxidados, tiñendo las paredes de un rojo sanguinolento, el ambiente en la celda colectiva cambió de forma drástica. El calor no se disipó con la oscuridad, al contrario, pareció condensarse, volviéndose una masa física que oprimía el pecho de Thomas. En ese espacio reducido, diseñado para 10 hombres pero habitado por 30, el aire se saturó de una tensión eléctrica. Thomas se había acurrucado en un rincón, aferrado todavía a su Biblia, tratando de ignorar las siluetas que se movían a su alrededor como sombras acechantes. El silencio que los prisioneros habían mantenido durante su discurso en el patio no era respeto, ni mucho menos temor, era la paciencia del depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. Sin previo aviso, el silencio se rompió con el roce de unos pies descalzos sobre el cemento frío. Thomas sintió una presencia masiva bloqueando la escasa luz de luna que entraba por el tragaluz. Antes de que pudiera emitir un solo grito, unas manos grandes y callosas, con una fuerza que parecía sobrehumana, le arrebataron la Biblia y la lanzaron a la oscuridad como si fuera basura. No hubo palabras, no hubo advertencias.
4 hombres corpulentos, cuyas pieles oscuras se fundían con las tinieblas de la celda, lo inmovilizaron contra el suelo áspero. Thomas sintió el frío del concreto en su mejilla mientras el peso de los cuerpos lo aplastaba, asfixiando cualquier intento de protesta. Sus extremidades fueron estiradas con una violencia que hizo crujir sus articulaciones. Fue entonces cuando comprendió que su retórica sobre el pecado y la redención no significaba nada en este submundo de carne y hierro. La violación comenzó no como un acto de placer, sino como un ritual de profanación absoluta. Cada uno de ellos descargó sobre él no solo su fuerza física, sino un odio acumulado contra todo lo que Thomas representaba, la superioridad blanca, el juicio moral, la arrogancia de quien se cree dueño de la verdad. Thomas sintió como su cuerpo era desgarrado, como su dignidad era triturada entre gemidos de esfuerzo y el olor penetrante a sudor y orina que impregnaba el lugar. El dolor era una llama blanca que le nublaba la vista, una agonía que se repetía cada vez que un hombre terminaba y otro ocupaba su lugar, sin pausa, sin misericordia. En la penumbra, veía los ojos de los otros presos, que observaban el espectáculo con una indiferencia gélida o con una satisfacción oscura. Su espíritu, aquel que creía inquebrantable, empezó a agrietarse con cada embestida, con cada rastro de fluido ajeno que ensuciaba su piel. Para cuando la última sombra se retiró, Thomas era apenas un montón de carne trémula y ensangrentada, abandonado en el rincón más sucio de la celda mientras el resto de la prisión se sumía en un sueño profundo y cínico. El amanecer en Macala no trajo alivio, sino la cruda iluminación de su derrota. Con el cuerpo entumecido y cada músculo gritando de dolor, Thomas se arrastró por el pasillo cuando las celdas fueron abiertas. Sus ropas estaban hechas jirones, manchadas de una mezcla de sangre y fluidos que daban testimonio de la carnicería nocturna. Su caminar era errático, una danza grotesca de alguien que apenas puede sostenerse en pie. Con una ingenuidad que aún sobrevivía en las ruinas de su mente, dirigió sus pasos hacia la garita de los guardias. Sus labios, hinchados y rotos, intentaron articular una denuncia, una súplica de justicia. Se acercó a uno de los oficiales, un hombre de uniforme desaliñado que masticaba un trozo de pan con desgana. Thomas señaló hacia atrás, hacia la oscuridad de la celda, con lágrimas mezclándose con la suciedad de su rostro. Pero la respuesta que recibió fue más letal que cualquier golpe. El guardia ni siquiera dejó de masticar. Lo miró de arriba abajo con una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y el desprecio absoluto. No hubo preguntas, no hubo registro, ni siquiera una mueca de lástima. El oficial simplemente escupió en el suelo, justo al lado de los pies descalzos de Thomas, y le dio la espalda, reanudando una conversación trivial con otro guardia sobre el precio del combustible o el clima de la tarde. En ese instante, Thomas comprendió la verdadera magnitud de su soledad. En Macala no había ley, no había Dios, y el orden social se basaba únicamente en quien podía infligir más daño. Los guardias no estaban allí para protegerlo, estaban allí para asegurarse de que las puertas permanecieran cerradas mientras él era devorado por el sistema. Al verse ignorado, el terror se apoderó de él con una fuerza renovada. Intentó dar marcha atrás, buscando un refugio que sabía inexistente, pero ya era tarde. En el centro del patio, bajo la luz cegadora de la mañana que hacía que su piel pálida resaltara como un faro, los prisioneros ya lo estaban esperando. No corrieron hacia él, no era necesario. Caminaron con la parsimonia de quienes son dueños del tiempo. Al ver que no tenía el respaldo de la autoridad, el círculo de hombres se cerró rápidamente a su alrededor. Thomas intentó correr, pero sus piernas, debilitadas por el abuso de la noche anterior, fallaron casi al instante. En un acto de humillación pública que silenció el bullicio del patio, 2 de los hombres más corpulentos lo sujetaron por los tobillos. Thomas cayó de bruces sobre la tierra seca y abrasadora, sintiendo el polvo entrar en sus heridas abiertas. Fue entonces cuando empezaron a arrastrarlo. Sus manos buscaban desesperadamente algo de que agarrarse, pero solo encontraban piedras pequeñas y basura que se clavaban en sus palmas. El sonido de su cuerpo siendo arrastrado contra el suelo era lo único que se escuchaba mientras los otros reos se apartaban para abrirles paso, algunos riendo, otros simplemente observando con una curiosidad macabra. Sus pies, estirados hacia atrás, dejaban una marca errática en el polvo del patio. Thomas miró por última vez hacia el cielo, un azul intenso y lejano que parecía burlarse de su miseria,
antes de que lo cruzaran de nuevo por el umbral de la zona de celdas. La oscuridad lo recibió de nuevo, una boca hambrienta que se cerraba sobre él para continuar lo que la noche había iniciado, esta vez con la certeza absoluta de que nadie, absolutamente nadie, vendría a rescatarlo. Las semanas en Macala dejaron de medirse por el calendario para medirse por el ritmo incesante de las agresiones. Lo que antes fue un choque traumático se convirtió, con una rapidez aterradora, en la arquitectura misma de su existencia. Thomas aprendió a reconocer los pasos de sus verdugos mucho antes de que cruzaran el umbral de la celda. La mañana ya no traía la promesa de la luz, sino el inicio de una jornada donde su cuerpo era el campo de batalla de apetitos ajenos. Se volvió una costumbre macabra que, al abrirse las rejas, Thomas fuera el primero en ser reclamado. Ya no había resistencia activa, solo el balanceo rítmico de un hombre que ha aprendido a desprenderse de su propia piel para no sentir lo que está sucediendo mientras su carne es reclamada. El abuso sexual dejó de ser un castigo por su soberbia inicial para transformarse en una institución, una moneda de cambio y un entretenimiento mundano para hombres que habían olvidado el concepto de civilización. Thomas se convirtió en un objeto de uso común, una propiedad colectiva de los bloques más peligrosos de la prisión. No importaba la hora ni el lugar, en las duchas saturadas de vapor y moho, en las esquinas sombrías del patio donde los guardias no miraban, o sobre el suelo mugriento de la cocina, Thomas era sometido. Su piel, antes pálida y cuidada bajo las vestiduras del misionero, se cubrió de una costra perpetua de moretones, cicatrices infectadas y el rastro amargo de fluidos ajenos que se secaban bajo el sol de Kinshasa. Los reos ya no necesitaban usar la fuerza bruta para doblegarlo, un simple silbido, un gesto con el mentón era suficiente para que él se humillara, aceptando su destino con la sumisión de un animal doméstico que ha sido quebrado a golpes sistemáticos. En medio de la oscuridad más absoluta, Thomas buscaba refugio en los rincones más profundos de su mente, pero allí también encontraba ruinas. Intentaba recitar pasajes bíblicos, buscando desesperadamente en la memoria aquellas palabras que antes le daban poder sobre los demás. Pero las oraciones se sentían pesadas, como piedras calientes en su boca que no podía tragar. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», susurraba entre dientes mientras sentía el desgarro físico de un nuevo ataque, pero la frase se cortaba ante la risa ronca de quien lo poseía en ese momento. Empezó a preguntarse con un terror creciente dónde estaba esa justicia divina que tanto había pregonado desde los púlpitos. El Dios que él conocía, un Dios de juicios y fuego, parecía haberse quedado fuera de las murallas de Macala, como si el cemento y el alambre de espino fueran barreras infranqueables para la divinidad. No había ángeles bajando para cerrar la boca de los leones, solo había hombres de carne, hueso y furia que se alimentaban de su miseria. Su fe, la columna vertebral de toda su vida, comenzó a pudrirse junto con sus heridas abiertas, dejando solo un vacío gélido. Las secuelas físicas empezaron a ser una marca permanente de su caída. Sus ojos se hundieron en cuencas oscuras y vidriosas, su piel se tornó de un gris enfermizo y el temblor de sus manos se volvió una constante incluso cuando dormía. Las infecciones recurrentes por la falta total de higiene y los constantes desgarros internos lo mantenían en un estado de fiebre perpetua, un delirio donde las caras de sus violadores se fundían en un solo monstruo sin rostro. Pero el daño más profundo era el que no se veía a simple vista. Su mente, antes llena de dogmas inamovibles y certezas arrogantes, era ahora un desierto de arena y sal. Empezó a olvidar el sonido de su propia voz, ya que nadie hablaba realmente con él. Los demás solo le daban órdenes cortas o emitían gruñidos de satisfacción animal mientras lo ultrajaban. Thomas comenzó a verse a sí mismo no como el misionero que venía a salvar almas salvajes, sino como la escoria que siempre había despreciado desde su pedestal. La degradación era total, era un despojo humano que servía únicamente para que otros drenaran su odio. Y entonces llegó el día del gran quiebre, el punto de no retorno que reorientó su existencia hacia la nada. Sucedió una tarde cualquiera en el patio, bajo la mirada indiferente de los centinelas que fumaban a la sombra de las torres. Un prisionero lo llamó, un hombre de hombros anchos que lo había usado repetidamente como si fuera un juguete desechable. En otro tiempo, Thomas habría respondido con un sermón sobre el pecado o un grito de indignación que buscaba la compasión del cielo. Pero esta vez, Thomas simplemente se levantó del suelo, caminó hacia él con la cabeza baja y los hombros hundidos, y obedeció sin emitir un solo sonido, sin una sola queja.
No hubo palabras de condena, no hubo llanto, no hubo ni rastro de desafío en sus ojos muertos. Ese silencio absoluto marcó la ejecución final de su identidad anterior. La soberbia, esa armadura invisible que lo hacía sentirse un elegido, se había evaporado por completo, dejando al descubierto una vulnerabilidad que ya no buscaba ser rescatada. A partir de ese momento, algo oscuro y primario mutó en su interior. El misionero había muerto definitivamente, y en su lugar nació una sombra impulsada por el instinto más básico de todos, la supervivencia pura y dura. Thomas aprendió la geografía del dolor, aprendió a ser invisible cuando el peligro era mortal y a ser útil cuando se le requería para evitar algo peor. Entendió que su vida ahora dependía de su capacidad para absorber la agonía sin quebrarse del todo, para recibir el abuso y seguir respirando un minuto más. Irónicamente, esta renuncia total a su orgullo fue lo que le permitió mantenerse mínimamente en pie entre los lobos que lo rodeaban. El calvario no se detuvo, pero él dejó de luchar contra la marea de degradación. Se hundió voluntariamente en el fango de Macala, permitiendo que la prisión lo moldeara a su imagen y semejanza, convirtiéndose en un ser que ya no esperaba la salvación del cielo, sino simplemente que el siguiente golpe no fuera el que finalmente apagara su luz. El tiempo en Macala no corre, se estanca como el agua podrida en los rincones de las celdas de castigo. Han pasado años, aunque para Thomas los días son una mancha borrosa de dolor y servidumbre. Ya no queda nada del hombre que cruzó el umbral con una Biblia en la mano y el mentón alzado, lo que queda es una cáscara vacía, un espectro de piel pálida y huesuda que se mueve por inercia entre los pasillos de hormigón. Sin embargo, el destino todavía guardaba para él un último nivel de degradación, una prueba de fuego que no purificaría su alma, sino que terminaría de demoler su cuerpo. Sucedió durante una semana de castigo en el agujero, un sótano húmedo donde no llega la luz del sol y donde el aire es tan escaso que cada bocanada se siente como un esfuerzo supremo. Fue allí, en esa oscuridad absoluta que huele a moho y a muerte, donde la violencia alcanzó su punto de máxima tensión. No fue una advertencia, fue una ejecución. 6 hombres, los más corpulentos y brutales del pabellón, irrumpieron en su celda con una intención que trascendía el simple deseo carnal. Querían romperlo para siempre. Thomas sintió el impacto de sus cuerpos masivos antes de poder ver sus rostros. Fue arrojado contra la pared con una fuerza que le vació los pulmones, y antes de que pudiera recuperar el aliento, fue sometido por 12 manos que lo inmovilizaron como si fuera un animal en el matadero. La agresión comenzó con una ferocidad que nunca antes había experimentado. Eran embestidas cargadas de una furia animal, un odio ciego que buscaba colonizar cada centímetro de su ser. En medio del forcejeo, mientras su cuerpo era utilizado como un juguete desechable, ocurrió lo inevitable. Uno de los hombres, en un arrebato de violencia extrema, lo sujetó por la cintura y lo giró con un movimiento brusco mientras otro descargaba todo su peso sobre su pierna derecha. El sonido fue seco, un chasquido horrendo que resonó en las paredes de concreto como el disparo de un arma de fuego. Thomas no gritó de inmediato. El choque fue tan profundo que su cerebro tardó unos segundos en procesar que su fémur y su cadera habían cedido. El dolor, cuando finalmente llegó, fue una explosión de lava que lo dejó sin conocimiento durante unos instantes. Pero sus verdugos no se detuvieron. Continuaron el ultraje sobre su cuerpo ahora lisiado, ignorando la posición antinatural de su pierna y el sonido de los fragmentos de hueso rozando entre sí. Fue una danza macabra de carne sobre carne, donde el crujido de sus articulaciones se mezclaba con los gruñidos de esfuerzo de los hombres que lo devoraban. Cuando finalmente lo dejaron, Thomas se quedó allí, tirado en el suelo helado, con la pierna derecha torcida en un ángulo grotesco, sumido en una agonía que lo obligaba a morderse la lengua para no desmayarse de nuevo. A la mañana siguiente, fue arrastrado por los guardias y arrojado al patio central, a la vista de todos, como una advertencia silenciosa. Mientras yacía en la tierra seca, incapaz de ponerse en pie, Thomas alzó la vista hacia el cielo. Pero ya no buscaba a Dios. En ese momento de máxima vulnerabilidad, rodeado de hombres que lo observaban con una mezcla de burla y desprecio, la gran verdad de su vida lo golpeó con más fuerza que cualquier golpe físico. Comprendió que no había salvación, que el cielo estaba vacío y que el universo era profundamente indiferente a su sufrimiento. La confrontación final no fue contra los prisioneros, sino contra su propia insignificancia. El infierno que él tanto había profetizado no era un lago de azufre en el más allá,
era eso. Era el peso de los cuerpos sobre el suyo, el olor de la orina en su rostro, el sonido de sus propios huesos rompiéndose y la mirada impasible de un guardia que no movía un dedo. El fuego eterno no era espiritual, era la fiebre que consumía su pierna fracturada y el frío de saber que moriría siendo nada más que un objeto roto. Thomas, el misionero, murió en ese patio. Lo que quedó fue un hombre que, por fin, entendía la naturaleza real del mal. No era una fuerza mística, sino el hombre mismo ejerciendo su poder absoluto sobre otro. El chirrido de las pesadas puertas de Macala al abrirse por última vez fue un sonido que Thomas no procesó con alegría, sino con un miedo sordo y punzante. Después de 10 años, el mundo exterior se presentaba ante él no como un regalo, sino como una amenaza de vastedad inabarcable. Al cruzar el umbral, la luz del mediodía en Kinshasa lo golpeó con la violencia de un puñetazo físico. El sol, aquel que apenas había visto a través de rendijas y barrotes, le lastimaba los ojos, obligándolo a entrecerrarlos mientras las lágrimas, provocadas por la pura irritación sensorial, surcaban sus mejillas hundidas. No era el llanto de un hombre emocionado, era la reacción de un animal de cueva que ha sido arrastrado a la superficie contra su voluntad. Thomas dio su primer paso en libertad y el sonido de su bota contra el pavimento seco marcó el ritmo de su nueva realidad. Su pierna derecha, aquella que fue destrozada en la oscuridad de las celdas de castigo, se arrastraba con una pesadez metálica. Cada paso era un recordatorio rítmico, un clac seco seguido de un roce prolongado sobre el asfalto que anunciaba su presencia antes de que nadie pudiera ver su rostro. La cojera no era solo una secuela ósea, era el metrónomo de su humillación, una marca de propiedad que la prisión había grabado en su esqueleto para que nunca olvidara quién era realmente. Ya no caminaba con la columna rígida del hombre que se cree portador de una verdad absoluta, caminaba encorvado, con los hombros hundidos, como si todavía sintiera sobre su espalda el peso de los hombres que lo usaron durante una década como un objeto desechable. Se detuvo un momento en una esquina, observando a la gente pasar. El bullicio de la ciudad, los gritos de los vendedores y el rugido de los motores le resultaban insoportables. Aquel misionero que una vez se sintió con el derecho de juzgar a las almas salvajes ahora se sentía infinitamente inferior a cualquier transeúnte. La soberbia se había drenado de su cuerpo junto con la sangre y los fluidos que dejó en el suelo de Macala. Lo que quedaba era una sombra, una cáscara vacía que había aprendido, a través de la agonía más extrema, que no hay nada más frágil que el ego humano cuando se enfrenta a la depravación sin límites. Había descubierto que la santidad no se encuentra en los libros, sino en la capacidad de sobrevivir a la destrucción total de la dignidad. Su mirada, antes cargada de un fuego fanático, ahora era un pozo de cenizas frías. Al mirar a los hombres que caminaban a su alrededor, ya no veía pecadores que necesitaban redención, sino verdugos potenciales o víctimas en potencia. En su mente, la teología se había simplificado de una forma aterradora. Thomas comprendió finalmente, con una claridad que solo el dolor absoluto puede otorgar, que el infierno no es un abismo de fuego esperando bajo la tierra tras el último suspiro. El infierno es un lugar que los hombres construyen para otros hombres con ladrillos de indiferencia y cemento de crueldad. Es el peso de un cuerpo extraño sobre el tuyo, es el silencio de un guardia que mira hacia otro lado, es el sonido de tus propios huesos cediendo ante la fuerza del odio. Él lo había habitado durante 3650 días, y sabía que, aunque ahora estuviera fuera, las murallas de Macala seguirían erigidas dentro de su pecho por el resto de su vida. Sin un rumbo fijo, Thomas comenzó a caminar de nuevo, fundiéndose lentamente con la multitud que inundaba las calles. Nadie se fijaba en el hombre pálido que arrastraba la pierna. Para el mundo, él era solo un mendigo más, un residuo del sistema. Pero en su interior, se producía la resolución final de su historia. La humildad, esa virtud que tanto había predicado sin comprenderla, finalmente lo había alcanzado, no a través de la gracia divina, sino a través del terror más abyecto. Se perdió entre la gente, una sombra quebrada que avanzaba con un paso desigual, llevando consigo la terrible sabiduría de quien ha visto el rostro real del mal y ha sobrevivido para entender que, en este mundo, el único Dios que queda es la piedad que nos mostramos los unos a los otros antes de que la oscuridad nos devore por completo.